Este es el ¿Qué último tal? ¿Cómo momento de están? Juan Mucho gusto Carlos Ramírez saludarlos. Ayala. Yo soy Antes de Juan partir, no dejó un escándalo ruidoso ni una despedida calculada. Dejó, más bien, un rastro de belleza silenciosa. El plano de una vida doble en la que un arquitecto dibujó caminos para que un actor los habitara. Su familia y su agencia confirmaron que su adiós llegó por un aneurisma cerebral, esa fisura imprevisible que se abre en la vida como un relámpago y lo cambia todo de golpe. LOS 40 Univision. Durante años lo vimos aparecer en la televisión mexicana como esos rostros que, sin prometerlo, se quedan. Capítulos de La Rosa de Guadalupe, y como dice el dicho, una presencia intensa en Rosario Tijeras y pasos firmes en Preso No. 1, y esa incursión en El Último Rey que le dio un brillo distinto, el de quien entiende que cada set es una ciudad nueva por habitar. Allí comprobó que la cámara también tiene cimientos, proporciones y líneas maestras. Los 40 el Universal IMDb. Pero la verdad que pocos alcanzaron a unir esa pieza que hoy revelaremos es que su oficio original jamás se apagó. Juan Carlos era arquitecto egresado de la Universidad Iberoamericana, y desde ese origen, levantó proyectos que mezclaban diseño, identidad y memoria. Fundó AO, Arte Hispana de Origen para abordar la riqueza huichol en piezas que fueran más que moda. Cofundó Lumpira para demostrar que la creatividad no reconoce fronteras entre un plano, un telar y un guión. En esos emprendimientos late un manifiesto. México como textura, como color, como promesa. Los 40. Su carrera actoral nació, tarde, para los calendarios apresurados, debutó en 2018 con Puño Limpio, pero a veces lo que llega después llega mejor, con oficio, con hambre y con una serenidad que solo tienen quienes ya han trazado otras ciudades por dentro. Esa mezcla la precisión del arquitecto, la intuición del intérprete lo convirtió en un perfil raro, de los que no encajan en etiquetas fáciles, como si cada escena tuviera su propia geometría sagrada, y él supiera encontrarla con una regla invisible. Los 40. Hoy, cuando agosto aún guarda el eco de su nombre, el dato clínico es solo el borde de la historia. Lo que importa, lo que nadie te ha contado completo, es cómo un creador decidió no elegir entre caminos y, en cambio, conectarlos. Este video sigue ese hilo, del set al taller, del telar al close-up, del plano al plano secuencia, y en ese cruce, quizá comprendamos por qué su ausencia pesa más que una noticia, porque detrás del actor había un constructor de mundos, y detrás del constructor, un hombre que hizo de la cultura un acto de amor. México, mediados de la década de 2010. La televisión abierta todavía reina en millones de hogares, y aunque las plataformas de streaming comienzan a ganar terreno, hay un universo donde las historias se consumen de manera ritual. El melodrama, la serie de acción, la ficción costumbrista. Es en ese contexto donde un joven arquitecto llamado Juan Carlos Ramírez Ayala decide romper un plano invisible, el que separa la construcción de espacios físicos de la construcción de mundos ficticios. Formado en la Universidad Iberoamericana como arquitecto, parecía destinado a diseñar edificios, plazas o interiores que llevaran su firma. Sin embargo, su inquietud creativa no cabía en los límites de un tablero de dibujo. Fundó AO, Arte Hispana de Origen, un proyecto que tejía la riqueza artesanal huichol con el diseño contemporáneo, y Lumpira, un espacio creativo que mezclaba moda, arte y cultura urbana. Ambas iniciativas lo mostraban como un creador que no entendía de fronteras entre disciplinas. Lo que pocos sabían era que, mientras supervisaba tejidos y croquis, también soñaba con reflectores. Ese México al que Juan Carlos saltó como actor estaba marcado por producciones icónicas de Televisa, TV Azteca y otras casas que seguían exportando telenovelas a todo el continente. El público mexicano, exigente y leal, sabe reconocer cuando un nuevo rostro trae algo distinto. Juan Carlos lo demostró desde su debut en 2018 con Puño Limpio. No era un improvisado, sino un hombre que había vivido otras batallas creativas y que entendía la importancia de la estructura fuera de un edificio o de un guión. Su paso por La Rosa de Guadalupe y, como dice el dicho, le dio visibilidad en el terreno donde se forjan las carreras televisivas, la antología de historias breves que exige versatilidad para encarnar desde un héroe cotidiano
hasta un antagonista moralmente ambiguo. Luego vinieron Rosario Tijeras, donde su intensidad se adaptó a un universo más oscuro y urbano. Preso No. 1 y El último rey, donde compartió escena con figuras consolidadas. Aquí ya no era el arquitecto que actúa, sino un actor que, como un buen arquitecto, sabía cómo levantar un personaje desde los cimientos. Pero este ascenso no estuvo exento de desafíos. En un medio donde la competencia es feroz y los prejuicios abundan, la transición de un mundo profesional a otro suele venir acompañada de murmullos. ¿Es solo una cara bonita? ¿Llegó por contactos? ¿Cuánto durará? Juan Carlos desarmó esas dudas con disciplina y un respeto casi artesanal por cada proyecto. Detrás de cámaras, según colegas, era meticuloso. Preguntaba por los detalles de iluminación, por la coherencia del vestuario, por los tiempos exactos de cada toma. Era, en esencia, un creador total. En este punto, la trama de su vida ya se había tejido con hilos de diferentes colores. Arquitectura, moda, televisión, cine. Esa diversidad no solo le daba identidad, también escondía el núcleo del tema que exploraremos en este video. Cómo un hombre que parecía tener más de una vida profesional, encontró en cada una de ellas un refugio, y cómo ese mismo espíritu incansable se enfrentó a la fragilidad más humana. Porque el escenario que nos convoca hoy no es solo el de un set de grabación ni el de un taller de diseño. Es el México de 2025, con un público que lo vio crecer como actor en menos de una década, y que, de pronto, recibe la noticia de su partida a los 38 años. Una partida rápida, inesperada, casi imposible de asimilar para quienes lo conocieron o lo siguieron desde la pantalla. Entre el duelo y la sorpresa, surge inevitable la pregunta: ¿qué queda de un creador tan múltiple cuando el tiempo se detiene? Y esa es la historia que vamos a recorrer. El ascenso de Juan Carlos Ramírez Ayala no fue un estallido repentino, sino una serie de pasos calculados, como si estuviera construyendo una escalera invisible hacia un escenario mayor. Cada peldaño era un proyecto distinto, y cada proyecto era un reto que ponía a prueba no solo su talento, sino su resistencia en un medio donde la competencia es tan feroz como efímera la memoria del público. Su primera gran oportunidad llegó en 2018 con Puño Limpio, una producción que mezclaba drama y acción, y que le permitió demostrar que podía sostener un papel con peso dramático. Allí, su presencia física y su control gestual llamaron la atención de productores que buscaban nuevos talentos. No pasó mucho tiempo antes de que recibiera invitaciones para aparecer en dos de los programas más longevos y populares de la televisión mexicana, La Rosa de Guadalupe, y como dice el dicho, estas series, por su formato antológico, exigen una capacidad de transformación veloz. Un día podía ser el joven noble enfrentando una injusticia, y al siguiente, el antagonista cuyas decisiones marcaban el destino de la trama. El acontecimiento inicial que intensificó su carrera fue su ingreso a Rosario Tijeras. Este universo narrativo, con su estética urbana y su trasfondo de violencia, le permitió explorar personajes más complejos, alejados del molde tradicional del galán. Allí, Juan Carlos se probó como un actor capaz de habitar zonas grises, donde la moral se difumina y las emociones se vuelven más densas. Esta versatilidad despertó interés de productores de corte más cinematográfico. Fue entonces cuando llegó a Preso No. 1, una serie que combinaba intriga política con drama personal. El set era un hervidero de tensiones creativas, actores veteranos, directores con una visión exigente y un guión que exigía precisión. Para Juan Carlos, era un campo de entrenamiento perfecto. No solo se adaptó, sino que se ganó el respeto de sus compañeros por su disciplina y por una curiosa costumbre. Entre tomas, consultaba con el equipo de arte y escenografía, revisando proporciones y ángulos, como si todavía fuera el arquitecto que cuidaba hasta el más mínimo detalle. El clímax de esta etapa llegó con El último rey, la bioserie inspirada en la vida de Vicente Fernández. Aquí, compartió pantalla con figuras de gran peso mediático, y el reto era no desvanecerse en la sombra de leyendas. Juan Carlos entendió que la clave no era competir, sino complementar. Su actuación se integró de forma orgánica en la narrativa, aportando matices y presencia. Sin embargo, el éxito no vino libre de rumores.
En un medio donde la proyección depende tanto del talento como de la percepción pública, comenzaron a circular comentarios sobre su doble vida profesional. Algunos lo admiraban por su capacidad de moverse entre arquitectura, moda y actuación. Otros insinuaban que esa dispersión le impediría consolidarse como un actor de primera línea. Él respondía a estas voces con más trabajo y silencio estratégico, evitando declaraciones polémicas y dejando que su trayectoria hablara por sí sola. A nivel personal, sus amigos describen a Juan Carlos como un hombre profundamente leal y con un sentido de comunidad poco común en el medio artístico. En eventos culturales, era habitual verlo apoyando a jóvenes creadores, comprando obras de arte emergentes o colaborando con colectivos de diseño independiente. No buscaba reflectores fuera del set, y quizá por eso, cuando los medios hablaban de él, solían hacerlo desde la admiración más que desde el escándalo. Pero la historia no sería completa sin el giro inesperado. En 2025, cuando parecía listo para un salto mayor con propuestas para cine y una nueva serie, su salud comenzó a resentirse. Según allegados, había tenido episodios de fatiga y dolores de cabeza intensos, que él atribuía al estrés y a su agenda saturada. Nadie imaginó que detrás se escondía un aneurisma cerebral silencioso. La mañana del 11 de agosto, esa condición latente se manifestó de forma fulminante, deteniendo abruptamente una carrera que apenas estaba entrando en su madurez. Las consecuencias fueron inmediatas. Productores lamentaron la pérdida de un talento emergente. Colegas compartieron anécdotas donde resaltaban su humildad y profesionalismo. Los proyectos en los que estaba involucrado quedaron en pausa o tuvieron que reestructurarse. Más allá del dolor, quedó una sensación de vacío difícil de explicar, la de un creador que, en menos de una década, había dejado una huella indeleble en varias disciplinas y que, sin proponérselo, se había convertido en un puente entre el arte tradicional y la narrativa contemporánea. Si su ascenso fue una escalera, su conclusión llegó demasiado pronto, interrumpiendo el ascenso cuando aún quedaban muchos peldaños por subir. Y esa interrupción, más que su propio éxito, es lo que hace que su historia resuene con tanta fuerza. En la superficie, la muerte de Juan Carlos Ramírez Ayala podía resumirse en un parte médico, un aneurisma cerebral que irrumpió sin aviso y que no dio oportunidad de reacción. Pero detrás de esa explicación clínica había un entramado de verdades silenciosas, momentos íntimos y decisiones que ahora, con su partida, cobran un peso distinto. Durante meses antes de agosto de 2025, Juan Carlos llevaba un ritmo de trabajo que pocos habrían soportado. Grabaciones en distintos foros de la Ciudad de México, viajes cortos para supervisar talleres artesanales de AO, arte hispana de origen, reuniones nocturnas para ajustar colecciones de Lumpira y lecturas de guión que extendían la jornada hasta la madrugada. Sus allegados cuentan que él mismo bromeaba con no tener un día libre desde hacía 3 años. Esa intensidad, que para muchos era una prueba de su compromiso, para otros era una señal de alerta. Un compañero de El Último Rey recuerda que en una pausa de rodaje, lo vio apoyarse discretamente contra una columna, respirando profundo. Me dijo que era solo cansancio, pero había algo en su mirada que no era habitual, como si supiera que debía bajar el ritmo, pero no podía permitírselo, relató. En la industria, esa presión por no detenerse, porque cualquier ausencia puede significar perder un papel, es una sombra constante. Aquí aparece la primera capa de esa verdad oculta. Juan Carlos no ignoraba sus síntomas, pero los minimizaba para no frenar el impulso de una carrera que todavía sentía frágil. Médicos cercanos a su familia confirmaron que había pospuesto revisiones y estudios por no tener tiempo. Esta mezcla de ambición y miedo a la pausa es común entre artistas emergentes, pero en su caso, terminó siendo determinante. La segunda capa la aportan sus proyectos personales. En los últimos meses, estaba gestando una colaboración entre AO y un colectivo de artesanos de la Sierra Madre que planeaba lanzar en 2026. Estaba obsesionado con que todo saliera perfecto, cuenta uno de sus socios. Esa obsesión creativa, que lo definía, también lo llevaba a multiplicar sus responsabilidades hasta el límite. El clímax emocional llegó el 11 de agosto. Fuentes cercanas indican que la noche anterior había tenido una reunión con guionistas para un nuevo proyecto televisivo, y que se le vio entusiasmado,
tomando notas y proponiendo cambios. Nadie imaginó que, al amanecer, su cuerpo se rendiría en cuestión de minutos. La noticia se esparció rápido, y las redes sociales se llenaron de mensajes que iban de la incredulidad a la tristeza más cruda. Fans, colegas y hasta artesanos con los que había trabajado, publicaron fotos y recuerdos, dibujando el retrato de un hombre que no solo interpretaba personajes, sino que también construía puentes humanos. Los medios, en un primer momento, se limitaron a informar la causa oficial, pero en los días siguientes empezaron a surgir testimonios que revelaban el desgaste físico y emocional que había vivido en silencio. No era un escándalo mediático en el sentido tradicional, pero sí un recordatorio incómodo de que incluso los rostros más enérgicos y creativos pueden estar librando batallas invisibles. Entre bastidores, compañeros de rodaje recordaron anécdotas íntimas, cómo se quedaba después de grabar para ayudar a desmontar una escenografía, o cómo regalaba piezas de AO a técnicos y asistentes como muestra de gratitud. Eran gestos pequeños, pero que construían lealtades profundas. Esa faceta generosa y callada, ahora expuesta, contrastaba con la imagen pública de un actor siempre impecable y seguro. El público reaccionó con una mezcla de orgullo y desconsuelo. Orgullo por haber contado con un talento así en la pantalla nacional, desconsuelo por saber que su historia quedaba inconclusa. Muchos mensajes coincidían en un mismo lamento. Se fue justo cuando empezábamos a conocerlo de verdad. Y es que esa es la tercera capa de esta verdad. Juan Carlos no llegó a mostrar todo lo que tenía para dar. Lo que quedó tras su partida no fue solo una filmografía breve, sino también un conjunto de proyectos inconclusos, amistades que quedaron en espera de un reencuentro y una huella emocional en cada persona con la que trabajó. Su muerte no fue el cierre de una carrera, sino la interrupción abrupta de un proceso creativo en plena ebullición. En ese sentido, su historia dialoga con muchas otras del mundo artístico. La tensión entre la entrega total al trabajo y el cuidado de la salud, el miedo a la pausa y la sensación de que el tiempo siempre se está acabando. Pero en el caso de Juan Carlos, esa tensión se resolvió de la forma más trágica, dejando tras de sí no un escándalo, sino una pregunta que seguirá resonando. ¿Hasta dónde vale la pena correr cuando el corazón y el cuerpo piden detenerse? En el último momento, creemos que la historia de Juan Carlos Ramírez Ayala es mucho más que la narración de una carrera truncada. Es un espejo donde se refleja una verdad incómoda del mundo del espectáculo. La industria no siempre está diseñada para cuidar a quienes la alimentan con su talento. En su caso, vemos a un creador que decidió no limitarse a una sola forma de arte, y que pagó un precio silencioso por esa entrega total. Su vida profesional es admirable por la capacidad de fusionar disciplinas, de la arquitectura al diseño artesanal, de la moda a la actuación. Esto no es común, y menos aún cuando cada campo exige dedicación absoluta. Sin embargo, Juan Carlos demostró que la creatividad no reconoce fronteras. Lo que para algunos era dividirse demasiado, para él era simplemente vivir en coherencia con una mente inquieta y un corazón curioso. Como canal, no podemos evitar señalar que su historia también habla de la falta de espacios seguros para que los artistas cuiden de sí mismos sin temor a perder relevancia. En varias entrevistas y testimonios posteriores a su partida, se repite la misma idea. Él sabía que debía bajar el ritmo, pero temía que hacerlo significara desaparecer de la conversación mediática. Esta mentalidad no es exclusiva de él, es un patrón que se repite en actores, músicos y creadores de todo el mundo. Su ejemplo nos recuerda que la pasión es un motor, pero también puede ser un peso si no se equilibra con descanso y cuidado. Y aquí está la paradoja. El público ama la entrega total, pero pocas veces ve o quiere ver el desgaste que hay detrás. La televisión y el cine nos muestran personajes eternos. La vida real, en cambio, nos recuerda que los intérpretes son tan vulnerables como cualquier persona. En términos artísticos, Juan Carlos deja un legado que, aunque breve, tiene un valor enorme. Demostró que el arte contemporáneo mexicano puede dialogar con sus raíces sin perder frescura, que un actor puede ser también un empresario cultural, y que la sensibilidad estética se puede traducir en múltiples lenguajes. No se limitó a interpretar papeles escritos por otros, también diseñó,
promovió y protegió identidades visuales y narrativas propias. Invitamos a nuestra audiencia a reflexionar. ¿Hasta qué punto la industria está dispuesta a cuidar a sus talentos? Y nosotros, como público, ¿qué rol jugamos al exigir siempre más, sin preguntar a qué costo? La historia de Juan Carlos Ramírez Ayala no se reduce a un final abrupto, es una advertencia y, al mismo tiempo, una inspiración. Advertencia para quienes, en su afán por crear, olvidan que el cuerpo tiene sus propios límites. Inspiración para quienes entienden que el arte verdadero es aquel que se vive sin miedo a cruzar fronteras. ¿Muere un artista cuando su obra queda inconclusa? Nosotros creemos que no. Mientras haya quien hable de él, quien vea sus escenas, quien use una prenda diseñada por sus manos, o recuerde un gesto suyo en el set, Juan Carlos seguirá aquí, construyendo mundos desde algún lugar que no podemos ver, pero sí sentir. Hay historias que no se cierran con un punto final, sino con una pausa que se siente eterna. La de Juan Carlos Ramírez Ayala es una de ellas, porque su partida no se percibe como un adiós definitivo, sino como una escena que quedó suspendida en medio de la toma, con la cámara todavía encendida, y el diálogo aún por decirse. Quienes lo conocieron hablan de su capacidad para transformar cualquier espacio. Un set podía volverse un taller de ideas, y un taller artesanal podía sentirse como un foro de rodaje. Tenía ese raro don de unir mundos que parecían lejanos, la exactitud de un plano arquitectónico con la emoción de una escena bien actuada, la paciencia de un artesano con la inmediatez de la televisión. Tal vez por eso, su ausencia pesa doble. No solo perdimos a un actor en pleno ascenso, sino también a un puente vivo entre distintas formas de arte. En los días posteriores a su partida, las redes se llenaron de imágenes, fotos suyas en rodaje, en pasarelas improvisadas para mostrar textiles huicholes, en reuniones con jóvenes diseñadores. Cada imagen parecía contar una historia distinta, pero todas coincidían en un mismo subtexto, la mirada de alguien que sabía escuchar. Y es que, en un medio acostumbrado a la autopromoción, él elegía observar primero, hablar después. Tal vez por eso conectaba tan bien con sus personajes. No los interpretaba desde la distancia, sino desde adentro. Era capaz de encontrar el pulso de un guión como quien encuentra la grieta exacta por donde entra la luz. Hoy, cuando su nombre ya no aparece en carteleras, ni créditos nuevos, nos queda la certeza de que hay huellas que no se borran. Sus escenas, sus diseños, sus gestos generosos, todo eso sigue ahí, como si esperara el momento justo para reaparecer en la memoria colectiva. En el último momento, creemos que el mejor homenaje no es repetir una y otra vez que se fue joven, sino recordar que vivió intensamente, que no dejó para mañana los proyectos que podía comenzar hoy, aunque eso implicara desgastarse más de lo que debía, que se atrevió a habitar todos los espacios que amaba, sin pedir permiso, porque hay historias que nunca se han contado, pero ahora las conoces. Y mientras sigamos hablando de él, Juan Carlos seguirá trazando líneas, construyendo escenas y cosiendo colores en ese lugar secreto donde el tiempo ya no corre y donde cada instante es, para siempre, el último momento.